Bueno, buenos días. Ya nos encontramos. Ahora sí, creo que tú estás por allá en Boston. Sí, así es. Rafael, Bueno, Rafael. sí, aquí esperando poder regresar a Venezuela en algún momento. Así es. Muy bien, bueno, pues ya estamos en el contexto del retiro de este mes, que nos ha Sí. hecho favor Marcos Salas, aquí presente también en la llamada, de coordinarnos este momento. Este retiro dura 4 meses y este momento pues él no lo coordinó. Y pues vamos a presentar te vamos a presentar a ti, Rafael, para que todos los padres también te conozcan. Estamos con los padres de la Cuarta Vicaría, de aquí de la diócesis de Ciudad Guzmán. Pues Rafael Luciani es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde también estudió la licenciatura en teología dogmática. Es licenciado en educación, con mención honorífica por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y tiene estudios en filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Estuvo finalmente varios años en Julius Maximilian en Würzburg, creo, sí se pronuncia así. Pues bueno, Rafael sabe cómo se pronuncia. Todos sus estudios han sido culminados con summa cum laude. Ha sido director de los estudios de teología de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador para la creación del área de teología de los estudios generales de posgrados de la misma universidad. Ha dedicado años de trabajo a la promoción y apertura de los estudios de teología para laicos. Es profesor de Cristología Bíblica y Dogmática, con varias publicaciones en el área. También enseña Orígenes del Cristianismo y Misterio de Dios. Imparte cursos sobre las relaciones entre la fe y la política. Las columnas de teología política en los medios internacionales como el Universal y Aleteia son ampliamente seguidas, así como sus intervenciones en Radio Vaticana. Actualmente es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, y de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Y va a ser el que hoy nos va a estar acompañando aquí en esta charla que vamos a tener con los sacerdotes. Y pues Rafael, te voy a presentar también aquí a los participantes de esta llamada para que los puedas conocer un poco. Muy bien, bueno, si quieren nos vamos presentando. Mucho gusto, un fuerte abrazo. Carlos Jiménez de la parroquia de San José Obrero en Tamazula, estado de Jalisco, al sur. Alfonso López Manso, vicario de la parroquia de Tizapán. Rodrigo Estrada León, de aquí de Huesca, Jalisco, en la ribera de Chapala. Padre Andrés, de la parroquia de Santa María. Diácono Eric Giovanni Barrera, religioso blanco de San José. Enrique Mercado, religioso blanco de San José. Tenemos Dios apreciado de la manzanilla de la paz. Juan Manuel Saucedo, de la parroquia de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. José Luis Huerta Rodríguez, de la parroquia de San Pascual Bailón. Ángel Heriberto, seminarista. Heriberto, diácono. Adalberto San Juan, de Mazapilla. Bueno, y su servidor, que ya me presenté, Jonathan Ceballos, también seminarista, por aquí participando. Y pues ya este momento es suyo, nos está acompañando entonces Rafael Luciani, y nos está acompañando también Juan Marcos Salas, que pues es el que el día de hoy ya lo habíamos presentado por ahí su biografía, y el que nos ha estado coordinando este momento pues en línea, en este retiro en línea. Pues Rafael, te dejamos a ti y te escuchamos. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Lo que les voy a compartir tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo
tanto desde el Grupo Iberoamericano de Teología, que trabajamos con el Papa Francisco en este proceso de reformas, como en el proceso de reestructuración del CELAN, y es el tema de la sinodalidad, que se propone hoy como un paso adelante en esta reforma eclesial. Les voy a compartir, si me permites, pues no me permite compartir el PowerPoint. Todavía no me permite. Ahora sí. Pues quisiera hacer seguimiento a esta presentación en base a tres temas. Uno, el análisis de la realidad actual de acuerdo a nivel eclesial, de acuerdo a los distintos informes que se han venido realizando, tanto por algunas conferencias episcopales como por instancias, digamos, más neutrales fuera de la iglesia, y que presentan un panorama desde los inicios del papado Francisco, con el que hay que entender el por qué la reforma, el por qué la conversión sinodal. Luego nos vamos a ir moviendo hacia lo que esto significa en términos de una conversión pastoral, como lo propone al inicio del pontificado el Papa, y el avance ya más actual de lo que es la sinodalidad como camino de conversión. En el primer momento, quisiera presentar lo que significa esta crisis del modelo institucional. O sea, cuando decimos que hay una crisis en la iglesia, nos referimos al modelo de institución. Al modelo institucional nos podemos a la vez remitir a un diagnóstico que se da antes del concilio por el famoso teólogo, tal vez uno de los mejores eclesiólogos del siglo XX, Yves Congar, y otro diagnóstico luego del concilio por el teólogo latinoamericano Ronaldo Muñoz, y ambos podemos ver cómo coinciden de tal manera que siguen presentándose problemas postconciliares que tienen que ver con este diagnóstico preconciliar. Brevemente, ¿qué dice Congar cuando habla de la situación de la crisis y la necesidad de un cambio? Primero, que no estamos hablando de cambios puntuales. Voy a cambiar el modo como una oficina en la iglesia funciona. Voy a cambiar el modo como se entiende la pastoral, la catequesis. Dice Congar que se trata de un cambio que toca a la totalidad. Y entonces él va mencionando la organización del apostolado, la administración de la iglesia, la celebración del culto, la filosofía cristiana. Es decir, lo que él llama un cambio en la civilización cristiana, en el modo, como coloca acá, en el modo de entender ese mundo, esa mentalidad cristiana que repercute en un modelo de institucionalidad, una forma de ser iglesia, una manera en la que la iglesia se presenta al mundo. Y este diagnóstico, Ronaldo Muñoz en América Latina, ya luego del concilio, es uno de los que mejores identifica a nivel de los teólogos latinoamericanos, cuando él dice que la institución clerical es uno de los grandes obstáculos estructurales del descubrimiento del evangelio. O sea, y habla de una iglesia clerical autoritaria y desgarrada por el conflicto entre grupos de conciencia renovada y grupos tradicionales con estructuras establecidas. Fíjense que estamos entonces en un diagnóstico que coincide antes y después del concilio, identificando que en la institución lo que es el clericalismo, es decir, una forma clerical de ser iglesia, es una problemática que no permite avanzar en lo que será pues, la recepción y la profundización del Concilio Vaticano II. Contemporáneamente hay otros estudios ya hechos de una manera pues, más científica, y queremos destacar solo algunas ideas. Luego después este PowerPoint con dos artículos donde
explico todo esto ya de una manera más sistemática académica, se los puedo compartir para que los tengan. La Comisión Australiana, los obispos alemanes y lo que dice el Papa Francisco. 3 instancias que nos permiten ubicar este panorama. Esta comisión australiana se realiza a la luz de la crisis de abusos y entrevista a sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, laicas, personas fuera de la institución que trabajan a nivel de derecho, a nivel de psicología. Es decir, hacen un estudio completo ad intra y ad extra de la institución eclesiástica para tratar de ver cómo identificar problemas que se deben abordar si queremos una conversión, una reforma, un cambio. Y hay un elemento común que entre todas las entrevistas y las investigaciones y estudios que hace esta comisión sobresale. Esta palabra, clericalismo. En el concilio ya esta palabra había salido, como veremos más adelante, y Francisco dice también que hay un problema con esta visión de iglesia basada en el clericalismo. ¿En qué consiste? Él dice, la comisión lo explica acá, el clericalismo es un virus que ha infectado a la iglesia o a cualquier iglesia, porque la comisión no solo estudia la iglesia católica, sino las distintas iglesias, por medio del cual se ha creído que las personas de la iglesia, sacerdotes, obispos, son de alguna forma o modo sagrados y están por encima del común, pues, ¿no? De las personas, y en base a su sacralidad deben ser considerados más importantes, protegidos, etc. Fíjense que entonces estamos hablando de una manera de ser que da en el entender de la persona que tiene un ministerio ordenado, una relación con los demás como si fuese superior. Y la comisión dice que hay un problema en cómo se entiende, como ven acá abajo, la idea en la ordenación que hay un cambio ontológico. Un ejemplo muy claro es cuando alguien en una parroquia dice, este seminarista ya mañana que va a ser ordenado va a ser distinto. Lo dice un laico o lo dice el propio seminarista. A esto que se está refiriendo acá en todos los estudios que se hacen con presbíteros también y obispos que participan de estas entrevistas, y dice, hay que plantearse qué es lo que se entiende por esta noción de que hay una especie de cambio ontológico en el momento de la ordenación. Acá entonces también nos define el clericalismo la Conferencia Episcopal Alemana en otro estudio que hace en relación a un sistema jerárquico autoritario de dominio sobre los individuos no ordenados en las interacciones, en las relaciones. Entonces, los obispos alemanes hacen también este estudio ya ad intra de la iglesia, con todo un personal igual, psicólogos, abogados, personas que trabajan en parroquias, en oficinas de la iglesia, etc. Y todo este estudio llega a esta misma conclusión. Hay un problema con la noción de jerarquía y de autoridad. ¿Cómo se entiende este problema? Francisco, en esta misma línea, coincidiendo, sin hacer referencia a estos estudios, o sea, son estudios que cada uno va por su cuenta, no es que hay una común coincidencia entre los tres. O sea, Francisco aquí no lo ha leído ni lo cita, y llega a la misma conclusión, lo que él llama el complejo del elegido, la patología del poder eclesial, y dice en este encuentro, en este texto es muy interesante y muy importante, el que se llama la soberanía del pueblo de Dios, que el clericalismo es una perversión en la iglesia. ¿Por qué? Y aquí viene la expresión que da sentido al título de sus palabras. Desprecia al pueblo de Dios. Esta noción de pueblo de Dios, que es la eclesiología del Concilio Vaticano II, por la que todos somos fieles, obispo, papa, sacerdotes, religiosos, laicos,
es lo que está en juego con el clericalismo. Por eso él dice, desprecia al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia entendida como pueblo de Dios. O sea, que no es un problema solo de actitudes, sino que hay todo un problema eclesiológico. ¿Cómo entonces caminar hacia la superación? El reporte australiano nos dice revisar actitudes, conductas e instituciones. Son 3 elementos muy concretos. Francisco llama a eso el camino de la sinodalidad, porque la sinodalidad toca actitudes, toca relaciones, ¿no? Toca conductas, modos de interactuar, de entender la realidad, de entender al otro, a la otra, y toca instituciones. ¿Qué significa el papado? ¿Qué significa el ministerio ordenado? ¿Qué significa una diócesis, un consejo pastoral, el seminario? Toca instituciones. Entonces, ¿qué significa este modo que se propone desde la sinodalidad a nivel de proceder eclesial? ¿En qué consiste? Como recordamos en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, se nos propone la vía de la conversión pastoral. Y Francisco retoma eso en su discurso en Brasil, en el 2013 al CELAM, cuando dice, el discipulado misionero que Aparecida propuso es el camino que Dios quiere para este hoy. O sea, esta visión de la conversión pastoral es una vía para poder producir un cambio, una conversión eclesial. Y la segunda la dice en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, donde se refiere a la sinodalidad y usa la misma expresión. Es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. O sea, en ambos conceptos dice, es el camino que Dios quiere. Marca un modelo de ser iglesia para el tercer milenio. Es decir, no es solo una corrección de un abuso puntual, sino una reforma radical de todo un modo de proceder y de ser iglesia. ¿En qué se basa esta eclesiología? En que recupera al Concilio Vaticano II. O sea, no es un invento de Francisco, es una recuperación de la eclesiología del pueblo de Dios del Concilio Vaticano II. ¿En qué consiste, en primer lugar, en este concepto de pueblo de Dios? Que se da un giro, y en las discusiones del concilio, que están testimoniadas en las actas, se puede encontrar esta intervención de Monseñor Desmet, que es muy diciente de lo que Francisco está hoy en día en su lenguaje comunicando, porque Desmet dice que existía una pirámide. Usa la imagen de la pirámide, que era la imagen eclesiológica preconciliar, ¿no? Papa, obispo, sacerdotes, cada uno en su puesto, pero como en una pirámide, ¿no? Y en la base, es decir, abajo, en lo último, lo que se llamaba el pueblo. Ahora viene el giro, o sea, se da un giro de esa pirámide, y entonces dice Desmet, el Papa es uno de los fieles, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos los fieles, Christi Fideles, de manera que el concepto de ser fieles redefine la posición, las relaciones, lo que podemos entender por jerarquía, por autoridad, por poder, en cuanto que todos los sujetos en la iglesia, Papa, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos los sujetos en la iglesia participamos de esa misma relación, Christi Fideles, y por tanto, esto implicó en el concilio todo un giro eclesiológico. Y fíjense lo que dice Desmet, que son las palabras de Francisco. Esto evita el clericalismo, la obispolatría, la papolatría, el jerarquismo, si lo primero es el pueblo de Dios.
Entonces aquí tenemos ya un concepto base que permitirá esa superación de una iglesia clerical a una iglesia pueblo de Dios. El cardenal Suenens, el gran mentor de esta eclesiología del pueblo de Dios durante el concilio, dice que la pirámide ha sido invertida. Y eso significa que la iglesia ha de ser vista desde el bautismo y no desde la jerarquía. O sea, lo que nos hace común, lo que nos cualifica como sujetos y nos da los mismos derechos y los mismos deberes, el bautismo. Y desde el bautismo, entonces podemos entender lo que significa la responsabilidad y corresponsabilidad de cada uno y cada una en la iglesia dentro de las distintas funciones, servicios, ministerios, dones, carismas, en esa diversidad. En el concilio, en el documento pues sobre la constitución sobre la iglesia en el mundo, Lumen Gentium, se nos ofrecen, como todos conocemos, pues el capítulo primero, misterio de la iglesia, el capítulo segundo, pueblo de Dios, el capítulo tercero, jerarquía eclesiástica, que hace la inversión de la pirámide. Cuando el cardenal Suenens y el grupo que le acompañaba deciden colocar el capítulo segundo como el pueblo de Dios y el tercero como la jerarquía, están entendiendo que lo que cualifica a todos los sujetos en la iglesia es el pueblo de Dios, por eso viene primero. Luego viene el de la jerarquía para decir, la jerarquía está dentro del pueblo de Dios como un fiel más. Luego viene, como sabemos, el capítulo del laicado, de la vida religiosa, con la misma lógica. Sujetos eclesiales distintos, pero todos leídos a la luz del capítulo 2. Todos somos fieles, todos somos pueblo de Dios. Cuando alguien dice el pueblo de Dios y está viendo hacia adelante, estoy predicando y estoy viendo hacia adelante, el pueblo de Dios es aquel que está sentado delante de mí, todavía estoy en una eclesiología preconciliar. Cuando digo los fieles y estoy viendo hacia adelante los que están sentados allá, estoy en un lenguaje de eclesiología piramidal preconciliar. Todos somos fieles, todos somos pueblo de Dios. Hay un cambio eclesiológico que debe llevarnos a un cambio en el lenguaje para poder comunicar ese cambio. Eso es lo que nos aporta la conversión sinodal, ese cambio, esa manera distinta como se pone en práctica. Y Francisco dice, sobre todo pues a través de este documento que la Comisión Teológica Internacional escribe y aprueba ya finalmente el Papa y que deberíamos leerlo continuamente en las casas de formación, seminarios, en las parroquias, porque es un documento que define al nuevo modo de ser iglesia, como dice Francisco, por el tercer milenio. O sea, no estamos hablando de un modo durante su pontificado. Es una reforma que habla de un modo de proceder a partir de todo este milenio en el que hemos entrado. Entonces, el documento de la Comisión Teológica dice que la sinodalidad es una dimensión constitutiva, una forma de vivir y obrar. Dimensión constitutiva es igual a decir una nota en la iglesia. Así como decimos, la iglesia es una, católica, es sinodal. Fíjense el cambio entonces que se está dando. Por eso es una manera de ser para este tercer milenio. Se ha definido, se ha dado identidad a un nuevo modo de ser iglesia. Por tanto, la iglesia no es que hace cosas sinodales. La iglesia es o está llamada a ser sinodal, así como es iglesia una, así como es iglesia católica, etc. Por tanto, cuando hablamos de un sínodo, por ejemplo, es una forma,
una sola institución sinodal. Pero la sinodalidad no se agota en el sínodo. El sínodo es una institución sinodal. ¿Cuántas instituciones sinodales habrá? Tantas como hagamos. Recordemos que después del concilio, una de las instituciones nuevas que se creó, Pablo VI creó, fue el Sínodo de los Obispos. Pero la segunda institución que creó es el llamado Consejo Pastoral Diocesano, que como no se creó de manera vinculante y obligatoria, muchos obispos dicen, bueno, no hace falta, no lo hago. Sin embargo, es una institución del concilio que buscaba crear este espíritu sinodal de participación y de toma de decisiones que trascendiesen a que solo una persona tomara las decisiones por el resto. Entonces hay instituciones sinodales que no han sido puestas en práctica y hay instituciones sinodales que tenemos que crear, que tenemos que pensar, porque estamos entrando en un modelo de iglesia nuevo para el tercer milenio. Una primera característica es esta, involucrar a todo el pueblo de Dios. En todos los procesos, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, que va afectando a todo en la iglesia, la enseñanza, la santificación, la gobernanza. Hay instituciones que se están reformando en este momento, un caso pues nuestro en América Latina, el CELAM, donde el sistema de cogobernanza es algo que se viene poco a poco implementando. Entonces fíjense cómo la sinodalidad afecta incluso al modo como se gobierna, cómo se toman decisiones, cómo se elaboran decisiones. En ese sentido, por eso es tan importante leer el documento de la Comisión Teológica. Involucrar implica no solo participar podemos invitar a todo el mundo a que participe en un proceso de consulta, un proceso de discernimiento, un proceso de diálogo, pero este otro concepto, todos estamos habilitados y todos estamos llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones del Espíritu. Es decir, si yo no llamo a alguien a que participe, estoy dejando de escuchar al Espíritu que habla de manera puntual por ese sujeto, por esa persona. Este es el problema en el fondo de hacer una iglesia sinodal. Estoy dejando de escuchar al Espíritu que habilita a cada uno de los fieles para que pueda corresponsablemente contribuir en la misión de la iglesia. En el fondo estoy haciendo daño a la misión de la iglesia en la medida en que no invito a que todos y todas puedan participar y hacerse responsables. Una manera es escuchar, mas no es la única. O sea, si no escucho, ciertamente no hay sinodalidad. Pero ¿cómo escucho? Alfonso Borrás es uno de los canonistas más importantes en la actualidad. El canonista que hizo todos los estatutos de este nuevo organismo eclesial panamazónico, pero es también uno de los canonistas que más ha aportado en esta temática de la sinodalidad y dice, ¿por dónde habla el Espíritu? Entonces habla de las distintas mediaciones. Escucha al Evangelio, silencio de la oración, relectura creyente de la vida y de los acontecimientos, y fíjense este último aspecto, confrontación de los puntos de vista. Si no hay un discernimiento que permita el hablar libremente hasta confrontar puntos de vista distintos, no hay la escucha sinodal. Como dice Francisco, nos oímos, pero no nos escuchamos. Entonces, por eso la sinodalidad ven que va involucrando un cambio
porque tengo que ceder para poder hacer que el otro sea reconocido, y el otro tiene que ceder para que yo pueda ser reconocido y llegar ambos a un consenso. Ahí se da entonces esa dimensión sinodal. Ahora, esto significa en los seminarios, en las parroquias, en las diócesis, en los programas pastorales de formación, en todo ámbito eclesial, formar actitudes sinodales. Formar. Nadie nace aprendido escuchando. Nadie nace ya aprendido con actitudes de discernimiento, diálogo, de aceptar las diferencias. Son actitudes que se forman. Si no las formo, no se dan. Routhier, uno de los eclesiólogos más importantes en la actualidad en torno al Concilio Vaticano II, dice: la sinodalidad pide actitudes, ¿no? Depende, fíjense lo que coloca acá, depende en gran medida de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad de situarse como hermanos, amigos, colaboradores y cooperadores. O sea que yo puedo tener mucha buena intención y soy el obstáculo más grande para una iglesia sinodal, porque no he tenido una conversión en esas actitudes que necesito previamente para construir una iglesia sinodal. Por eso, una de las cosas que Francisco reclamó a la curia en sus primeros discursos de Navidad es que él decía: bueno, yo puedo reformar todas las estructuras, pero si las personas son las mismas, con las mismas actitudes, no hay cambio alguno. Porque la estructura nueva volverá a ser estructura como antes, porque la persona sigue pensando igual, sigue relacionándose de la misma manera, sigue teniendo el mismo clericalismo, sigue entendiendo el poder de la misma forma. Por eso Routhier insiste: si no hay formación de actitudes sinodales, no se da. Un estilo entonces sinodal implica ver a la confluencia entre las mentalidades y las estructuras. O sea, si no hay un cambio de mentalidades y un cambio de estructuras que vaya a la par, a la vez, no se da la sinodalidad. Como explicaba anteriormente, cambio las estructuras, pero tengo las mismas personas que no quieren cambiar. O viceversa. Cambio la mentalidad, pero dejo las estructuras viejas. Entonces no funciona. Vamos a poner un ejemplo. La conversión pastoral en Aparecida es tomada de Santo Domingo. La Conferencia General en Santo Domingo es la que ofrece por primera vez el concepto de conversión pastoral. Y Santo Domingo dice que la conversión pastoral toca a las relaciones entre las personas a la luz de la jerarquía del poder. ¿Qué pasa si esas mentalidades que están acostumbradas a una manera de relacionarse, como vimos en los informes al inicio de la presentación, donde me considero superior y soy yo quien toma la decisión, vengo ahora y me crean una estructura nueva y voy a esa estructura nueva, la estructura no funcionará? Porque la estructura puede tener espacios de participación, pero yo sigo siendo el que tomo la decisión por encima de el que no escucha aunque hablen, el que me digan los problemas, pero yo no los quiero asumir. En fin, esto tiene que ir junto: conversión de mentalidades, reforma de las estructuras. Es por ello que hay que distinguir acontecimientos sinodales y procedimientos específicos que ayuden a que la sinodalidad se realice. Acontecimientos sinodales. Puede ser una asamblea eclesial. En Perú se está realizando desde antes de la pandemia este proceso de consulta con el nuevo arzobispo, en la que participan en Lima, pues parroquias, movimientos eclesiales, todos los que hacen vida
en esa iglesia local con el fin de ir desarrollando en un periodo de 1 o 2 años un proyecto pastoral que venga desde las bases consultadas y trabajadas, y desde ahí se va entonces entendiendo un proyecto pastoral que responda a esa realidad. Eso sería un acontecimiento, por ejemplo. En el caso venezolano se hizo un concilio plenario venezolano. A inicios de este siglo se reunieron laicos, movimientos eclesiales, obispos, la vida religiosa, todo lo que hace vida dentro de la institución eclesiástica, y repensó a la luz de los documentos conciliares cómo hacer una reforma de la vida eclesial en Venezuela, y eso significó un acontecimiento también sinodal, de consulta, de discusión, de discernimiento, etc. Pero los procedimientos entonces son necesarios. Vamos a suponer que hay un caso de abuso. ¿A dónde recurre la persona? ¿Cuáles son los procedimientos que no dependan de el individuo y su buena voluntad de querer escuchar y ayudar? Entonces, los procedimientos son objetivos. ¿A dónde voy sin que tenga miedo que pierda mi trabajo cuando hago una denuncia? ¿Qué procedimientos salvaguardan a mi persona y por tanto hacen que la institución sea transparente y sea confiable? Entonces, los acontecimientos sinodales necesitan procedimientos sinodales. Si esto no se da, entonces no podemos hablar de institucionalización de las prácticas sinodales. Todo queda en un bonito espíritu sinodal, pero no hay una institucionalización. No se hacen canales objetivos, canales y procedimientos reales que no dependan de los individuos, sino que sean estructuras seguras, confiables y por tanto transparentes. Dicen este canonista nuevamente, Alfonso Borrás, la sinodalidad difícilmente puede existir sin lugares ni procedimientos institucionales para su implementación. Sin lugares ni procedimientos institucionales, no de buena voluntad de individuos, institucionales para su implementación. Un reto que puede servir de ejemplo como aprendizaje sinodal en una diócesis, en una parroquia, en un seminario, en un grupo eclesial, en un movimiento, en todo ámbito eclesial, es preguntarnos cómo elaboramos decisiones y cómo tomamos decisiones. Nuevamente el documento de la Comisión Teológica Internacional da luces. La elaboración de decisiones, dice el documento, se da a través de un trabajo común, no individual, común de discernimiento, consulta, cooperación. La decisión pastoral compete entonces a la autoridad del obispo. Pero el obispo no puede tomar una decisión pastoral si no se da en el marco de su participación como fiel, involucrando a todos en el proceso de elaboración. Y aquí estamos otra vez en un problema eclesiológico. Si un obispo toma una decisión por encima y distinta a el resto del pueblo de Dios, no estaría actuando como en sensus ecclesiae. O sea, no estaría actuando con ese sentir de toda la iglesia, sino sería el sentir del obispo, por decirlo así. Entonces, por eso la Comisión Teológica tiene que pone de hecho, pues bien claro que son dos cosas distintas, elaboración y toma de decisiones, pero no son separadas, no son separadas. Si las separo, no solo no hay sinodalidad, sino no hay esa vivencia de la eclesialidad. Para pues terminar, Francisco, cuando reforma la institución del sínodo de los obispos, en el documento Episcopalis Communio, precisamente da un paso
un paso adelante cuando dice que el Papa puede asumir el documento final que ha sido elaborado por todos en el sínodo, no solo por los obispos, pero que ha sido aprobado por los obispos, fíjense, elaboración y toma de decisiones, y él puede entonces como Papa simplemente asumirlo dentro de su magisterio sin necesidad de escribir una exhortación post-sinodal después del sínodo, pues, ¿no? Eso es precisamente esto que hemos venido hablando. Cuando existe un proceso en el que todos y todas participan de la elaboración de decisiones, en el que las decisiones tomadas por la autoridad viene de ese proceso mismo, cuando el Papa dijo, yo soy un obispo más, un obispo sinodal más, no vengo como Papa, sino como obispo sinodal, y votaba, un Papa no puede votar en un sínodo, y votó, aplaudía cuando alguna intervención le gustaba y estaba de acuerdo, y no aplaudía cuando se supone que no estaría de acuerdo, no le gustaría. O sea, la actitud implicó entonces que este proceso se fue dando de tal manera que aquí tenemos pues un avance que a futuro quedó abierto. Que el Papa pueda reconocer ese proceso que viene presinodal, sinodal y postsinodalmente, lo asuma sin necesidad de una exhortación. Bien, termino con esta imagen para que vean cómo ya en América Latina, Ronaldo Muñoz, el eclesiólogo al quien me refería al inicio, en el año 74 nos da una imagen muy hermosa de lo que en ese momento él, después del concilio, pensó que era una iglesia que hoy en día coincide con lo que llamamos una iglesia sinodal. Y aquí él recupera la tradición del primer milenio con la recepción latinoamericana de la iglesia, pueblo de Dios, del concilio, y dice, la iglesia, ¿no? Una comunidad de hombres y mujeres abiertos y libres que cooperan responsablemente, actitudes de autocrítica y búsqueda permanente, participación de todos y todas activa y solidariamente, criterios que va dando, ¿no? Que en todos los niveles haya estructuras de participación para todos y todas, laicos, religiosos, sacerdotes, o sea, todos los sujetos eclesiales, que la jerarquía consulte a los laicos para decisiones. Fíjense que el documento de Aparecida dice, y es uno de los puntos que ha tomado el CELAN en su reforma, que los obispos deben consultar a los laicos para, y dice, todas las funciones, incluso de gobernanza, porque todas las decisiones en la iglesia son decisiones pastorales. Hasta el decidir para qué compro un automóvil, un carro, es una decisión pastoral. No es una decisión para tener simplemente un automóvil en la casa estacionado. Entonces, cuando decimos toma de decisiones pastorales en la iglesia, no en una empresa, no en una corporación, no en una familia, en la iglesia, todo es una decisión pastoral. La jerarquía entonces, dice acá Muñoz, pues consultan las decisiones pastorales y hace referencia al primer milenio, pues a la consulta y participación del nombramiento de los obispos. Recordemos que hace unas semanas, un grupo de obispos y sacerdotes en Brasil pidió al Papa que en el nombramiento de los nuncios se revisase precisamente el procedimiento. O sea que vamos caminando también hasta esta práctica que existía, no es que estamos inventando prácticas nuevas. La sinodalidad recupera prácticas que han existido pues en la iglesia y que son olvidadas o han sido olvidadas a la luz de un modelo institucional clerical que se ha venido haciendo normal cuando no es fiel al concilio, Eclesiología Pueblo de Dios, y ha creado lo que nos llevó, como todos y todas conocemos, a esta gran crisis
que explotó en un ámbito que es el de los abusos sexuales, pero que ha explotado también en otros ámbitos como es el económico y como es, al fin y al cabo, el no dar testimonio en un mundo actual porque la institución en su modelo ha dejado pues de responder. Para dar un dato y termino, más o menos la mayoría, casi el 80% de las personas en la iglesia son mujeres. Bueno, ¿en qué sentido eso afecta nuestra revisión, conversión pastoral? ¿En qué sentido eso afecta los espacios de participación? Y no solamente los espacios de evangelización. Hay más mujeres dando catequesis, hay más mujeres trabajando en obras sociales, pero hay más mujeres trabajando en la elaboración y en el proceso de decisiones de la iglesia. Entonces ahí tienen un claro ejemplo de la conversión pastoral pendiente. Y no es un problema de decir que esto es algo voluntario o no. Es que cada vez, incluso en América Latina, hay menos católicos porque no hay el sentir de familia, el sentir comunitario, el sentir de incorporación, de tomarme en cuenta, y eso está causando una crisis nueva, que no es la crisis de fe ya, no es crisis de fe, es crisis de modelo de comunidad. Y hoy estamos en esa dificultad. Se ha perdido el sentido comunitario que va mucho más allá del estar juntos, que implica trabajar juntos, elaborar juntos decisiones, tomar juntos decisiones. Es el reto pues que tenemos, ¿no? Es una iglesia para un tercer milenio. O sea que estamos en el inicio del inicio. Como dijo Ranner después del concilio, seguimos en el mismo inicio del inicio, pero en una nueva fase que con Francisco apenas se da un inicio. Queda de parte nuestra, pues, moverla, impulsarla y llevarla adelante. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias por la intervención. Bueno, supongo que podemos tener unos minuticos de preguntas, ¿cierto? Sí, unos minutos y después también les hago llegar a través de ti los 2 artículos y algún material también que pueda ser útil. Buenísimo, buenísimo. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, creo que tendría que acercarse un poco más al computador para que se escuche mejor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, está abierto ya el micrófono. Los procesos de formación, cómo crear procesos de formación en los laicos, que a veces son los que siguen sosteniendo esa imagen vieja, piramidal, cómo ir creando nuevos procesos en la formación de esos laicos. Si hay experiencias ya concretas en ese camino pues, de formación de la mentalidad también de los laicos, porque a veces son los que sostienen la estructura vieja y nosotros no la creemos. Cómo ir propiciando caminos de formación, cuáles son los pasos, si hay experiencias ya en este camino. Bueno, como recordamos, por ejemplo, Francisco, si vemos todo su pontificado, él nunca hace alusión a los movimientos eclesiales laicales. Él ha recibido, ciertamente como cualquier papa, ¿no? En la Plaza San Pedro, etcétera, movimientos, pero nunca ha propuesto, porque ese era el modelo anterior que tuvo sentido en una época, y él ahora lo que propone, como lo podemos ver en todos sus discursos, ¿no? Es una relación más directa con los grupos en la sociedad. Entonces, por ahí hay una línea importante de trabajo, ¿no? ¿Cómo integro grupos que no pertenecen de manera activa a la iglesia, pero que puedan generar un diálogo con aquellos grupos que están en la iglesia?
Y una cosa que él ha dicho, que a mí me parece bien interesante, es que a veces las parroquias tienen 10 movimientos eclesiales, pero nunca se reúnen entre ellos. Cada uno tiene su propio camino, su propia misa, su propia vida. Entonces, en vez de trabajar por el bien de la comunidad, trabajan por el bien del movimiento. Entonces, por eso Francisco dice que esta conversión pastoral no es una conversión de movimientos eclesiales nuevos que hay que crear, sino cómo reformo la comunidad parroquial para que sea una comunidad de todos y de todas y no de grupos fragmentados, aislados, ¿no? Entonces, ahí hay un camino y experiencias, bueno, en el caso que conozco en Venezuela, cuando se hizo el concilio plenario, se creó el Instituto Nacional de Pastoral, y el Instituto Nacional de Pastoral ha comenzado apenas, pues, ¿no? Un proceso de consultas, asambleas, precisamente con la finalidad de llegar a pensar en nuevos modelos de pastoral que en la línea de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, no es solo un trabajo, con esto quiero decir que no es solo un trabajo de una parroquia, es todo un trabajo de una diócesis. Y el ejemplo del Consejo Pastoral Diocesano, yo conozco un obispo que lo hizo en su diócesis y es una experiencia exitosísima, pero conozco también a un cardenal que en su arquidiócesis me dijo que no hacía falta, que con el Consejo Económico le bastaba, porque más importante era que no se robaran el dinero a que hicieran un consejo pastoral. Entonces, fíjense un poco la diferencia, ¿no? El Consejo Pastoral Diocesano, ¿qué busca? Eso que está diciendo, o sea, cómo repensamos, cómo entre todos, y eso implica un camino, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí el punto es que hay estructuras ya que no ponemos en práctica, sea porque nos cuesta o porque las desconocemos, y hay cosas nuevas que tenemos que hacer que no existen. Pero ese punto de Francisco a mí siempre me llamó la atención, ¿no? El de los movimientos eclesiales me refiero, pues, ¿no? Cómo repensar la unidad comunitaria en una parroquia, aun cuando hay movimientos eclesiales, pero desde un punto de vista de conjunto, mancomunado, por el bien de la iglesia, precisamente, no por el bien de un movimiento. Que tú participaste en el camino del sínodo de la Amazonía y alguna vez me dijiste que Mauricio también participó como coordinador y promotor del estilo y la metodología en el sínodo de la Amazonía. Como cuál es la experiencia de esta iglesia sinodal desde la que estuvieron ustedes formando parte. ¿De qué esperanzas da a la Iglesia Universal este camino de la Amazonía? Sí, algo nuevo que a mí me parece novedoso porque no se había dado nunca antes, ni siquiera en los 2 sínodos previos de Francisco, es que la consulta fue realmente amplia, no solo fue a católicos, fue a todos los sectores de la sociedad, y se hizo un documento de trabajo que fue fruto de ese proceso largo de consulta y de escucha. Entonces, ahí hay un elemento que sirve para las diócesis, por ejemplo, que es lo que está haciendo en Lima el nuevo arzobispo Castillo, donde está haciendo ese proceso de réplica, de consulta, ¿no? Ahí hay un elemento bien enriquecedor. Otro elemento enriquecedor es que en los grupos de trabajo estaban los mismos obispos que iban a votar, pero estaban laicos y estaban religiosos y religiosas que no podían votar. Entonces se construía de alguna manera un diálogo que creaba un consenso previo a la votación. Eso es un elemento que en las parroquias puede funcionar también muy bien, o en una diócesis puede funcionar. A mí me llama también la atención, por ejemplo, los consejos presbiterales que en vez de ser vinculantes al obispo, son una especie de consultoría que después el obispo no les escucha, no les para. Los consejos presbiterales tienen que ser esas instancias precisamente donde se construya el proyecto local, donde se participe de una manera vinculante. Y entonces, como decíamos antes,
Eso no depende de que esté en el código o no. ¿Qué actitudes vamos formando para que eso pueda luego estar en un código de derecho canónico? Entonces, ahí hay otra experiencia bien enriquecedora de cómo reformar esas estructuras puntuales. Y otra cosa, por último, en el sínodo que también, en el sentido más ya preocupante negativo que salió y todos conocemos, ¿por qué no terminamos de reconocer que ya hay personas ejerciendo de facto ministerios que no se le quieren reconocer como ministerios? Entonces, el problema es que como no hay clero, ahí sí recurrimos a las religiosas y a los laicos, pero si hubiese clero, lo saco. Eso fue lo que dijo el Concilio Plenario Latinoamericano. O sea, imagínense, antes del Concilio Vaticano II, esa era la mentalidad. La escasez del clero es lo único que yo necesito tener como un diagnóstico y tengo que preocuparme por eso. Entonces, donde hay una deuda pendiente en este proceso último sinodal es precisamente en los ministerios. Y yo creo que hacia ahí es donde vamos caminando ahora, o sea, lo que se llama la conversión ministerial. Fíjense que después del concilio, Pablo VI lo primero que hizo fue crear ministerios. ¿Por qué? Porque los ministerios son las mediaciones mediante el cual la iglesia realiza la pastoral, la conexión con el mundo a nivel pastoral. Hoy en día estamos trancados ahí. Y resulta que la época cambió, el mundo cambió, y ahí tenemos el reto, pues, ¿no? Que dejó pendiente el sínodo. Entonces hay elementos pues positivos y ciertamente hay elementos que nos falta mucho. Bien. Bueno, sí. Otra pregunta sobre, nosotros estamos en la elaboración del 5º plan diocesano de pastoral. Antiguamente habíamos hecho una investigación de la realidad con la participación de mucha gente, de muchos laicos, pero casi del nivel eclesial o nivel de iglesia. Pero ahora con esta aportación de la escucha, como que nos abre otro horizonte que no hemos caminado nosotros. Y el sínodo de la Amazonía habla mucho de la escucha. ¿Cómo hacer eso de la escucha para recoger el sentir, la vida del pueblo de Dios y como parte ya del plan diocesano de pastoral y también de nuestras comunidades? Vuelvo pues a la experiencia que tuvieron ustedes del sínodo en la Amazonía de la escucha. Sí, yo creo que integrar a personas que no trabajan con nosotros en la iglesia es fundamental. En el sínodo fueron economistas que no son católicos, pero que son de los más prestigiosos en el mundo, o ecologistas, y no es porque es un acto de buena voluntad, es que tienen el conocimiento que nosotros no tenemos a veces, ¿no? Y yo pongo el ejemplo, hay una serie que he estado viendo porque es muy interesante, de política danesa, que se llama Born, algo así, que está muy de moda ahorita porque es una serie de política en este mundo donde la política ha decaído, ¿no? Y llega un momento en el que uno de los políticos más importantes que representan la serie, pues una porción grande de la población, le dice a la primer ministro: usted no conoce todo ese mundo que existe y que yo represento. Y este es un político en decadencia, pues, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un típico populista que busca antimigrante, racista, pero le dijo esa expresión, ¿no? ¿Y por qué? Porque le dice, porque usted ni siquiera ha ido a ver dónde vive esta gente, ha hablado con esta gente y no sabe el sentir de lo que existe. Entonces yo creo que ahí ese ejemplo es para decir que a veces, como nos escuchamos a los que estamos dentro de los movimientos, dentro de las parroquias, dentro de nosotros mismos como iglesia, y todo ese mundo, pues no lo integramos, ¿no? Entonces la escucha
es fundamental para poder hacer esa conexión. Invitar cuando hay una formación de matrimonio, para el matrimonio, ¿a qué psicólogos invitamos? ¿A qué personas invitamos para la formación? ¿O es que invito a alguien que, bueno, como se lleva bien con nosotros en la parroquia, me dice lo normal y corriente, pero no está hablándole a esa persona, me está hablando a mí? Entonces, a la escucha lo que dice es fundamental, ¿no? Pero por eso, ¿a quién integramos para escuchar voces que tengan el conocimiento que nosotros no tenemos para poder aprender y crecer? No para hacer lo que la persona diga, sino para darnos aquello que nosotros no tenemos, ¿no? Es todo un reto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y estoy a la orden y les comparto pues luego los materiales. Muchas gracias. Rafa, muchas gracias, hermano. Gracias por darnos este espacio y este tiempo y por compartir con nosotros también tus intuiciones y reflexiones y, bueno, también lo que está pasando en el hoy por hoy de la iglesia que a veces es bastante desconocido. Así que gracias y también gracias a ustedes, queridos hermanos sacerdotes de México que se conectan y que han compartido también en este espacio. Jonathan, no sé si quieres decir algo. Bueno, pues nada más también pues agradecer a todos ustedes. Yo creo que ha sido la experiencia muy buena. Nuestra diócesis ha tenido una historia sinodal, pero esto también nos enriquece y la perspectiva de la pandemia nos ha abierto también las posibilidades para poder encontrarnos con más gente fuera de nuestros marcos establecidos, ¿verdad? Como ahora este encuentro que tuvimos que yo creo que es bastante enriquecedor. Y no sé si aquí alguno de ustedes quisiera hacer algún agradecimiento. El vicario permítame, voy a cambiar el vicario de pastoral de la vicaría, cuarto de la diócesis. Nada más agradecerle a Rafael que nos ha ayudado como a los otros ponentes en este segundo mes y pues nos deja claro que también se abren caminos nuevos, ¿verdad? Con mucha esperanza y estamos en ese ambiente de ejercicio, pues trabajando precisamente en la conversión de la mentalidad y del corazón. Pues muchas gracias por sus aportes. Gracias. Chao, Rafa, cuídate. Un abrazo. Bendiciones. Chao. Un fuerte abrazo. Chao a todos.